Hola, soy Beatriz Ruiz, CEO de deglucionatípica.com. Hace unas semanas conversaba con una compañera logopeda acerca del uso de dispositivos miofuncionales, tipo MyOrace. Y pude darme cuenta de que no terminamos de entender bien cómo funcionan estos dispositivos y para qué, con qué finalidad se utilizan. Además de que no sabemos, los logopedas miofuncionales, incorporarlos en nuestros entrenamientos. Así que, hablando con el doctor Emilio López, se nos ocurrió hacer este encuentro. Vale, ¿qué tal? Ahora sí, perfecto. Bueno, pues venga, pues vamos sobre todo, vamos, yo lo primero quiero que caigáis en la cuenta, que todos caigamos en la cuenta que estamos en un momento histórico de las funciones orofaciales. Nunca ha habido tanto movimiento, tanto ajetreo de paciente, tanto curiosidad, ¿eh? O sea, nunca en la historia. Y eso, bueno, pues mi granito de arena pues se llama RMR y mi historia empezó porque son las historias personales las que nos vuelven curiosos y las que crean necesidad, ¿no? Y entonces, pues yo os voy a contar por qué a mí me llaman el dentista de la nariz. A mí me llaman el dentista de la nariz, un apodo que me pusieron mis pacientes. Bueno, yo de entrada no sabía si hacer otorrinolaringología o hacer estomatología. Y bueno, pero es que me apasionaba el mundo de los dientes y entonces me decanté por él. Pero había sido ya alumno interno 3 años en otorrino en el Hospital Clínico en Granada. O sea que yo conocía muy bien ya la nariz, ¿vale? Entonces, pues lo que suele pasar, tienes tus hijos y mi hija con 3 añitos roncaba que no te lo puedes ni imaginar. Esta es su boca y una chiquilla sana. Esta niña nunca había tomado antibióticos, nunca había tomado nada, nunca había estado enferma, alérgica, nada. Pero bueno, pero yo me puse a consultar, pues lo típico, consultas con amigos, ortodoncistas, con neumólogos, con tal, y nadie me daba solución. Todo lo contrario, se banaliza aquello, nada, eso es una cosa muy graciosa y tal. Pero claro, pero la nena roncaba, ¿sabes? Y dormía con dificultad. Yo la veía que se encogía total. Bueno, pues ahí empecé con las pantallas orales, pues empecé a empezar a trabajar con pantallas orales, pues empecé un camino que me ha llevado, pues fíjate, a mí que me iba a decir que iba a tener un máster que lo estoy dando por medio mundo. Esto es un sueño, ¿no? Pero sí, lo que sí fui aprendiendo con las pantallitas, yo ya venía del mundo de la RNO y yo, bueno, pues los principios de la ortopedia, los que sois logopedas, los que sois, todos un poco sabemos que la boca quiere una dimensión vertical y la boca quiere pues, que esté centradita, ¿no? Y entonces, pues mi hija tenía pues la boca esa bonita de dientes apiñaditos y enseguida con las pantallas que habíamos trabajado un compañero mío en Granadillo, le pusimos un aditivo que es esta lengüeta que tiene el Equiplan para conseguir ganar dimensión vertical, ¿vale? Entonces, ¿veis? Pues enseguida ganamos dimensión vertical y enseguida se empiezan a abrir los espacios y aquello se solucionó fenomenal. Bueno, pues entonces, pues genial, pues todo iba bien. Pues yo dije, bueno, pues eh, si mi hija lo tiene, lo tendrá más gente, ¿no? Y entonces puse mi foco ahí en ese tema y puse en marcha, estaba yo en la Facultad de Odontología en Granada, en preventiva, y pusimos un macroestudio. Vimos 1.200 niños de 6 a 12 años y bueno, hicimos un macroestudio pues, para cuantificar el problema, para darle aquello bueno, qué relación había entre la respiración oral, con las maloclusiones y sobre todo con la salud general de los niños, ¿sabes? Un trabajo tremendo, se publicó en 2017 y lo que vimos es que estos nenes, por el hecho de respirar por donde no tocaba, pues tomaban el doble de antibióticos, la mayoría eran alérgicos y luego la saturación de oxígeno en sangre arterial comprobamos que la tenían siempre 2 o 3 puntos por debajo de los niños que respiraban muy bien por su nariz, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo empecé, abrí ahí un camino, digo, bueno, pues si he curado a mi hija, pues ¿por qué no seguir este hermoso camino? Y ahí nació la placa confort, como una pantalla adaptada a la RNO, a la rehabilitación neuroclusal, abierto que yo siempre hablo bajo el paraguas de la RNO porque Pedro Planas fue mi maestro directo, o sea, Pedro Planas y José Luis Gálvez fueron dos de mis grandes maestros y yo crecí con la RNO, ¿vale? Y entonces, bueno, pues mi hija me decía, papá, el pijama dental, el pijama de los dientes, y le puso ya, a la placa confort, le puso el nombre de, que simplemente es una pantalla con
un levante de mordida, ¿vale? Que corregíamos el problema vertical de la boca, intentamos centrarla, jugando con la masticación, centrar la boca, y la verdad es que, bueno, empecé a tener unos resultados que me llovía el trabajo con niños, ¿eh? Yo siempre miro la vía aérea en los niños respiradores orales, vía aérea estrecha, ioides bajos, las adenoides siempre presentes. Y bueno, pues vimos que con la plaquita confort igual, mejora la vía aérea, oh, qué fantástico, ¿no? Incluso me traían niños con apneas graves en aquella época que de la mano de la plaquita, una simple pantallita, ¿eh? Aquello, la verdad es que empezaba a pitar muy bien. Incluso, pues ya me atrevía pues, con los adultos. Yo incluso, con 45 años, empecé a hacer apneas del sueño, una época muy estresante en mi vida, apretaba mucho los dientes, bruxismo, apnea del sueño. Incluso a mí me fue como un tiro, pues dije, bueno, pues vamos a hacer una placa confort para adultos. Hicimos, el doctor Prieto en Granada y yo hicimos una placa, una pantallita para adultos, también con buenos resultados. A mí concretamente me cambió la vida literalmente, ¿vale? Y empecé a fijarme, a prestar mucha atención a la nariz. Empezar, ¿por qué? Porque mis pacientes me llamaban el dentista de la nariz, es como si algo que estuviera predestinado a mí me venía. Y yo empecé y introduje, en RMR introduje este concepto, nariz dormida, y empecé a trabajar con dilatadores, porque entendemos que si se abre la boca, pues la boca que debe de tener presión negativa, pues pasa a tener presión positiva, con lo cual pues el paladar se sube, la lengua se cae, tal, y la nariz que debe de tener presión positiva, pues cambia y empieza a tener presión negativa, ¿vale? Con lo cual, con las mismas satisfacciones, con los mismos resultados, empecé a despertar narices que la mayoría no eran problemas obstructivos, ojo, que la mayoría eran hábitos. Es el niño que se resfría 3 veces, que tiene moquito, que abre la boca, que le das un arreoncito, le pones una pantallita y aquello está solucionado. No es el niño que yo enviaba al otorrino, o en aquella época yo trabajaba con un logopeda. Para mí Rafael Gutiérrez pues era maestro de logopedia, era el que daba los cursos en Andalucía de logopedia. Yo hice terapia miofuncional con él, pues yo empecé a aprender porque tenía un hándicap, y es que en la Sierra de Segura, donde yo vivo, aquí no había de nada. O sea, no había logopeda, no había fisio, no había osteópata, no había de nada. En la escuela había un maestro de tal que sabía algo, pero en las escuelas un maestro de audición y lenguaje para 600 niños te puede imaginar el panorama. Pues con lo cual todo me invitaba a mí a seguir investigando, a seguir trabajando, a seguir, bueno, a seguir. Y entonces, pues, como hago fotos a todo, pues vi que los niños que empezamos a rehabilitar, que no solo que dejaban de roncar, sino que se ponían menos malitos, que tomaban menos fármacos. Soy enemigo, con perdón, de los fármacos, bueno, por lo que sea, les tengo animaversión a los fármacos. Yo sí puedo evitar tomar un fármaco, hombre, sé que son mágicos y que a veces son necesarios, pero si puedo evitarlos, los evito. Y empecé a ver que mis niños se me desinflamaban, las gargantas de mis niños, pues como hago fotos a todo, con lo cual mi odontología se convirtió en desinflamatoria. O sea, le empecé a llamar a la RMR odontología desinflamatoria. Desinflamatoria. De la mano de la placa, corregíamos, veis, con la placa tipo Equiplan, corregimos dimensión vertical y, en este caso, la encía muy inflamada. Enseguida me vino el tema del ecosistema. Enseguida me empecé a fijar en las bacterias. Las bacterias en una boca abierta están muy disbióticas y el ecosistema se transforma en seco, con lo cual, bueno, pues vino otra herramienta, que es el huesito de la aceituna, que nos vino a mejorar el ecosistema, o sea, aumentar la producción de saliva como fuera. Yo siempre que hablo, veis, tengo mi huesito de aceituna porque no quiero que mi boca y mi garganta se seque. Yo, los que me conocéis, mis cursos, puedo estar perfectamente 4 horas hablando, ya me conocéis con el huesito de aceituna. ¿Por qué? Porque mantiene el ecosistema húmedo. Y las bacterias enseguida se dan cuenta que cuando hay buena cantidad de saliva en la boca y de buena calidad, las bacterias que sobrecrecen, las más patogénicas, pues enseguida, ¿vale? Entonces, pues seguíamos desinflamando de la mano del huesito de la aceituna, de la placa confort, y bueno, y aliviando muchos pacientes roncópatas adultos. Estáis viendo cosas impensables para la medicina actual, que una garganta de un roncópata como la que estáis viendo se pueda deshinchar en 6 meses, pues para mí era, la verdad, ciencia ficción. Entonces me vino la inquietud de compartirlo con compañeros, obviamente, porque estábamos deshinchando a la gente, deshinchando lo que es nuestro territorio. Oro,
facial, yo le decía a la gente, no, si es que si deshincho la boca, si desinflamo la encía, desinflamo la garganta, si es que es lo mismo. O sea, yo no puedo separar físicamente la boca de la garganta. Yo decía, si es que la garganta es la parte de atrás de la boca, la parte de atrás de la boca. Entonces, pues enseguida, mis amigos otorrinos, tal, pues, en fin, hicimos también ahí, pues también un tándem en mi zona y empezamos a trabajar con mucha ilusión en estos conceptos de desinflamar, ¿vale? Pues luego, pues bueno, con las leyes de la RMR empezamos a ver, estudiar las asimetrías. No voy a hablar de mis leyes porque sería muy largo, pero empezamos a buscar las asimetrías, porque las asimetrías masticatorias, respiratorias, pues también tensionan mucho las cadenas, pues, sobre todo la cadena del bucinador, tal, bueno, paciente asimétrico roncan todo. O sea, empecé pues a trabajar con dilatador unilateral también, con buenos resultados y sobre todo eso, a entender que el aire había que meterlo sí o sí por la nariz, porque si el aire entra por la nariz, se convierte en un potente antiinflamatorio, más antiinflamatorio que el ibuprofeno. Sobre todo por eso, porque el aire entrando por la nariz, como yo digo, 24 horas al día, 7 días de semana, es muy contundente, ¿vale? Y bueno, pues siguiendo con el tema, pues yo también empecé a usar pues, todos los dispositivos porque la placa conforme me servía mucho para los problemas verticales, sobre todo para las sobremordidas, pero bueno, luego estaban pocas que estaban más ahí, que ni braqui ni dólico, como yo digo, mordidas abiertas, devoluciones atípicas, que la cosa se complica, obviamente. Entonces, bueno, pues empiezas a trabajar, pues, obviamente, pues con logopedas, con fisioterapeutas, con kinesiólogos, pues, obviamente tienes a tu alrededor, va formándose un equipo que yo cuento contigo, tú cuentas conmigo. ¿Para qué? Para que el paciente, el resultado, intentar conseguir 100% de éxito, ¿no? Básicamente, si el paciente nos colabora. Y estos aparatos, pues, el hecho evidente de que funcionan y muy bien es que hay miles de marcas y modelos y cada país tiene los suyos. O sea, pues en Italia tienes la Estamed, en Francia la Sodis, los ultra conocidos, archiconocidos australianos, los Myobrace, los LM, vamos, que hay 40.000 marcas en Estados Unidos, hay 17 marcas. Y en España, pues, bueno, pues no sé tampoco por qué me lancé, pero un poco mi ánimo siempre, la gente que me conoce sabe que me encanta simplificar. Entonces, pues, bueno, pues digo, a ver si simplifico para que yo cuando con dos modelitos de aparatos, yo la boca siempre la veo en dos claves, o en clave braqui o en clave dólico, y con los antecedentes de los aparatos que yo conocía el C-Modeler de Cervera, que es este azulito que veis, que es del ortodoncista español más laureado, se llamaba, porque falleció hace poco, también fue mi maestro, se llamaba Alberto Cervera, y él diseñó este aparato, el C-Modeler. Como el primero en España, no sabemos si en el mundo, ¿vale? Y luego el que tienes amarillo al lado es la cuneta, le llamamos la cuneta de Sullivan, que son dos ortopedistas franceses, también del siglo pasado. En los años 50 pues empezaron a trabajar también con estos dispositivos, pues también un poco accidentalmente. Besson vivía al lado de una fábrica de caucho y el hombre pues los aparatos que en aquella época se usaban como aparatología fija eran muy aparatosos, valga la redundancia, y a los niños más, bueno, pues los niños que iban de veraneo a la Costa Azul, tal, le quitaban aquello y le ponían estos aparatos de goma y sorprendentemente decían, pero bueno, pues se ha mejorado más con esto que con los brackets, ¿no? Con los multibandas aquellos que había en aquella época, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya digo, soy muy obsesivo de las simetrías. Para mí, la lateralidad, estudiar la lateralidad de la enfermedad, estudiar las asimetrías faciales es una cosa que me tiene desde siempre muy atento, buscar los tercios ideales, ¿vale? Y la RMR ve al paciente si es meso, si tira para braqui, y si es meso, si tira para dólico, más menos braqui, más menos dólico, ¿vale? Más menos, no es lo mismo, no tiene nada que ver un meso o un braqui con un dólico, ¿vale? Los braquis son los fuertes, los que tienen muchos músculos, que necesitan mucho equilibrio en su boca para no hacerse daño estructuralmente en sus cadenas miofaciales, y los dólicos son los que más. Esto lo envío todo a logopeda porque estos son, y a fisioterapeutas porque son los que más entrenamiento requieren. ¿Por qué? Porque no tienen músculo, básicamente, ¿vale? Luego, el paciente dólico es un paciente que requiere mucho cuidado. El braqui
desde la RMR y RNO lo entendemos bien porque lo que vamos a hacer es equilibrar. Equilibrar no solo ángulos, como hacía la RNO, sino también muscularmente. Nosotros entrenamos el lado débil de su boca. Por lo tanto, esa sería un poco la óptica, ¿no? Y estos niños con hábitos orales, pues todos tienen el tercio infacial inferior, pues más larguito, ¿ves? Que pongo B mayor que A, y esta sería la imagen, ¿no? Que esa genética que influye en el crecimiento, pues nosotros ¿qué hacemos? Pues orientar el crecimiento, ¿eh? Y en esto sí que hay mucha bibliografía de terapia, de aparatitos de estos dispositivos que se llaman así, de la terapia miofuncional, ¿vale? Por lo tanto, nosotros distinguimos qué paciente tira más a braqui o qué paciente tira más a dólico, para orientar el tratamiento. Y ahí nacieron estos dos dispositivos. Uno para los braquis, ¿no? Uno para los braquis, pensando mucho en sobremordida, en levantar mordida y en centrar líneas medias. Y uno más dólico, pues pensando un poco, porque el dólico son los que, como yo digo, los que tienen la cara muy estrecha, pensando más en expandir. ¿Ves? Un aparato más cuadrado, más ancho, pensando más en la expansión. ¿Correcto? Bueno, pues, aunque sé que todos lo sabéis, pero los braquis tienen el tercio inferior más corto, tienen mucho músculo y roncan todos por cuello corto y sobremordida, ¿vale? Esos son los braquis, ¿eh? Y los braquis, pues los contemplamos enseguida. La idea sería aumentar ese tercio inferior, aumentar para que el ángulo nasolabial, que es el ángulo que forma la base de la nariz con el labio superior, no se caiga ese angulito, ¿vale? ¿Veis? Un ángulo nasolabial más abierto, que es patrón mnemónico de respiración oral, con un ángulo que se va conformando. Digamos que la nariz en su desarrollo busca la horizontal. Si una nariz se ha quedado así y no se ha operado, porque ahora, bueno, ha habido una tendencia de cirugía plástica que ponían la nariz para arriba, locura total, ¿vale? Con lo cual, ¿vale? Buscamos siempre que el bráquil hacerlo meso y el dólico hacerlo meso, ¿vale? Para que el crecimiento vaya en la dirección adecuada, ¿vale? El dólico, lo veis, musculatura más débil y tienden a abrirse. Estos tienden a abrir mordida. ¿Veis? Esto sería un braqui. Si lo trato con deglubraqui, pues voy consiguiendo aumentar dimensión vertical y que los dientes entren a su sitio. Y esto sería un dólico, una mordidita abierta, un niño que mete mucha lengua, ¿ves? Normalmente se van a comer a un lado, ¿ves? Que tiene la línea media inferior, la tiene desviadita a su derecha, y nosotros tenemos que centrarlo y obviamente avanzar la mandíbula. El avance de la mandíbula es lo que hace este aparatito, ¿vale? Como digo, aquí sí o sí logopeda y fisio, ¿vale? Porque estos niños que están muy amarrados, esta nena concretamente es hija de una fisioterapeuta, Emilio, que la niña ya me está haciendo una escoliosis, ¿qué tal? Me vino tal, le conté, digo, mira, ves sus líneas medias, ves, ¿qué tal? Mira, mete más la lengua por un lado que por el otro. O sea, que la lengua está disfuncional, pero o sea, a mí me gusta saber no que la lengua se mete, sino hacia qué lado se mete la lengua. Se mete claramente, lo veis, más separados los dientes en el lado derecho, ¿vale? Por lo tanto, eso hay que corregirlo de la mano siempre del fisio de logopeda, pero por eso nuestro sueño dorado sería que mucha gente conociera la RNO, que mucha gente conociera los kinesiólogos, los osteópatas, los fisios, los podólogos, los optometristas, por supuesto, los logopedas, que conociera mucha gente la RNO básicamente y el pasito más adelante que la RMR, ¿vale? Porque ahí, madre mía, ahí los tratamientos van que vuelan y como digo, y el grado de perfección, ¿veis cómo se centra la mandibulita? Avanza, lo veis con el dispositivo, avanza, se centra perfectamente, el niño empieza a masticar bilateral y esa mordida abierta desaparece. Pero digo, con un trabajo multidisciplinar muy bien dirigido, ¿vale? Obviamente tiene que dirigirlo a alguien que sepa RNO y RMR, ¿vale? Porque si no, tú vas a entrenar un poco a ciegas, por muy posturólogo que seas, si no sabes RNO, tienes que ir abrochando y tienes que ir ampliando en ese sentido las miras, ¿vale? Para que todo marche bien, para que la lengua quede en su sitio y para que el desarrollo del niño, esta niña tenía escoliosis y en 6 meses a la niña le quitaron el corsé, ¿vale? Por lo tanto, era un problema descendente clarísimo, ¿vale? Voy rapidito para dar paso a más gente, ¿vale? Entonces, también usamos a veces combinados, a veces tenemos apiñamientos que corregimos un poco con el deglubraqui y luego más adelante, pues una vez que los dientes se nos van colocando, pues pasamos a degludórico un poco por si nos queda algo, digamos, de expansión que hacer, la hacemos mejor
con el degludol. Y el baby vino después. Yo no había visto niños de 2 o 3 años, había visto a mi hija que la había tratado con la plaquita confort, pero como cada vez te traen bebés más pequeños, pues hicimos de este aparato. De estos hay en el mercado 40.000, no existe el Deglu Baby, hay 40.000 en el mercado. Ahora mismo es un aparato muy codiciado por la odontopediatría española, bueno, porque siempre lo tenemos agotado, francamente, y está funcionándonos muy bien. Y le llamamos el preventivo, ¿no? Porque ya no solamente se lo ponemos a los niños bueno, con funciones alteradas, sino muchas veces un poco para dar un achuchoncito para guiar la erupción de los dientes y para que el niño, esos niños que están con moquitos, que están, ¿vale? Pues para avanzar la mandíbula, para favorecer el crecimiento, pues también cuando están cruzaditos, cuando hay sobremordiditas, este aparato está funcionándonos muy bien para muchas cosas, ¿vale? Con lo cual, pues incluso en degluciones atípicas. Siempre que veis deglución atípica, pensar que hay un trabajo por detrás muy importante, ¿vale? Esto no es, con perdón, esto no es colocar un aparatito y vete a casa y mañana está bien. Ahí, ¿vale? Con los braquis tenemos, digamos, un poco más facilidad de tratamiento porque se trata de su lado fuerte aflojarlo y el lado débil que empiece a trabajar, ¿vale? Pero no están tan alterados como como digo, como los dólicos, como las deglucioncitas atípicas que hay que hacer trabajo más en profundidad, más multidisciplinar, diríamos, ¿vale? Y por supuesto, para ir terminando, pues mirar siempre el frenillo, porque hay muchos niños operados de frenillo y recidivas. La palabra que más a mí más me espanta a la hora de hablar de lengua atada es la recidiva, se operan y recidivan, y ahí sí que hay que el primer mes sí hay que trabajar con mucha intensidad, porque es una pena que un niño que le vas a hacer, venga, levanta la lengua, tío, que le vas a hacer una pequeña cirugía, aunque es mínima, pero es una pena que te recidive. Y si la lengua queda abajo, muertecita, con la boca abierta, eso recidiva siempre, siempre, ¿vale? Por lo tanto, cuando hagáis frenillos, cuando soltéis frenillos, ahí sí es verdad que hay que estar muy abrochado todo el equipo para que aquello no recidive, ¿vale? Se suelta y viene un mes de rehabilitación y enseguida, pues no, pues viene, ahí vendríamos con degludólico, porque, ¿por qué? Pues porque el degludólico digamos que coloca mejor la lengua que el otro y veis, la mordida se nos cierra rapidito, rapidito. Vale, pues un poquito eso es yo que lo quería deciros, que tenemos muy buena experiencia con estos dispositivos, que en buenas manos, que bien dirigidos y que bien armados los equipos nos ayudan, ¿vale? Y que cualquier tratamiento tiene que ir de la mano de la función, porque esa palabra que he mencionado, la recidiva, es la pesadilla de la odontología, ¿vale? Bueno, pues es todo, ¿vale? Pues Así es. muchísimas gracias, Emilio. Como siempre, un placer escucharte. Yo, antes de dar paso a Liliana, quería hacer un apunte para que no se Sí. me vaya. Tú has empezado hablando de cómo empezó todo esto de la RMR Mm. has dicho una palabra que a los logos que estamos aquí, seguro que a todas les ha hecho clic, un clic en la cabeza, y es, empecé usando pantallas, que nosotras usamos pantallas. Entonces, ¿Qué he dicho? Perdón, que no. He dicho que usando. empezaste usando pantallas orales, que es algo que nosotras habitualmente usamos, y desde mi punto de vista, esto es mucho más. Correcto. Es Yo digo que te voy a trasladar 25 años atrás, Beatriz. Estamos hablando de hace claro, 25 años que esto era ciencia ficción. Yo cuando hablaba hace 25 años de esto, me decían, ¿este loco de qué habla? O sea, ¿me entiendes? O sea, ahora mismo ha cambiado, obviamente, el panorama. Claro que usáis pantallas, por supuesto. Eso también, obviamente, lo conozco, ¿vale? claro, pero es eso, seguimos utilizando mismas herramientas Mm. y bueno, está bien abrir la mente para usar herramientas más actuales y con más funciones. Evidentemente, siempre digo que nosotros no prescribimos esto, esto lo prescribe el odontólogo, porque no es solamente una pantalla, es mucho más. Es mucho, sí. Emilio, muchísimas gracias. A ti, Beatriz, y a vuestra disposición para Que, lo, sí, lo que haga pero falta.
Quedaros, os aconsejo anotar todas las preguntas que tengáis. Y cuando terminemos las intervenciones, abrimos micros y preguntamos a los doctores todo lo que queramos saber. ¿Os parece? Vale, pues sin más, voy a dar paso a la doctora Liliana Ferrari. Eh, Liliana, ¿podemos abrir el micro? Un segundito. Sí, Ahí ya estamos. estamos. Pues Liliana, explíquenos todo ese universo de MyoBrace, todos estos nuevos Bueno, activadores. Como decía Emilio, hay muchos, hay muchos. De hecho, yo no sé cuántas marcas hay. Yo conozco creo que 4 o 5, no más. Eh, sí pero hay bueno, como 25, pero bueno, en realidad no es el aparato en sí, sino no es la herramienta como aparato en sí, sino que comparto plenamente, y después que lo escuché al doctor Emilio en Buenos Aires, siempre voy cambiando la mirada de la funcionalidad. Hace 40 años que trabajo la función. Y bueno, trabajamos con logopedas, trabajamos con equipos de fisioterapeutas, trabajamos con osteópatas, ¿no? Y es el diagnóstico, lo que dijo el doctor, evaluar todo lo que él fue, habló él todo correctamente, porque esas son las cosas que uno tiene que abrir la mente y la mirada en el diagnóstico. Después, cualquier tipo de aparatología funcional va a ir alguno mejor que otro. Si alguno es más blando, va a activar más posiblemente el bruxismo nocturno. Si alguno tiene una calidad de material mucho más superior, va a desprogramar mucho mejor y va a reducir todo lo que es. Esa es mi experiencia actual ahora probando diferentes tipos de aparato, que el que único que no probé todavía es el del doctor Emilio, que le dije que cuando vaya a Barcelona sí quiero probar. Más hoy pusimos 8 abridores nasales acá con Mica de Valencia. Vamos a mirar bien la permeabilidad nasal, porque son paladares estrechos, mordidas cruzadas, y hay que fomentar ese tercio medio que si uno no respira por la nariz, no es correcto y no puedo tener un buen sellado labial. Y entonces, bueno, y los pacientes al rato que los dejábamos, nos hacían así como que se sentían mucho más confortables, y eso yo lo había vivido en Buenos Aires cuando estuvo el doctor Emilio, que para mí era nuevo todo esto, y realmente creo que ese es el camino que debemos de tomar todos. Abrir el abanico, no de un aparato en sí, posiblemente aparatologías que sean más sencillas, como dijo el doctor, dividirlos en 2, 3, 4 opciones, sin utilizar la línea miofuncional, que la trabajé más de 20 aparatos, y bueno, por ahí cultoso el entrenamiento. no, no se Es escucha. más sencillo, ¿no? ¿No se escucha nada? No sé si Ahora, se... sí, ahora ya sí. ah, digo yo que seleccionar un aparato que sea más accesible al manejo del profesional como complemento de un tratamiento de logopeda, porque no todo se basa en un aparato. Yo creo que la parte de ustedes, la parte funcional, es la más importante de todas. Si uno no restablece y enseña funcionalmente a respirar al niño, por más que vaya al otorrino, si uno no enseña
al niño a colocar la lengua en su punto correcto. Si uno no libera la lengua en los casos de anquiloglosis, rehabilitarlo antes y después de una cirugía, no vamos a tener ningún muy buen resultado y vamos a tener, como siempre, muchísimas recidivas. Yo creo que acá la mirada es, aparte de una aparatología o pantallas que desprogramen esa acción muscular en los pacientes braqui que tienen mucho tono, cambiar el tono, en los dólicos que están muy disminuidos de tono, acompañar con un mejor tono, acompañar con el mascalín, una buena masticación bilateral equilibrada, acompañar de una buena respiración nasal. Creo que ese es el camino que, bueno, estamos cambiando todos, ¿no? Hace 25 años, la mirada que tengo en estos últimos 4 años cambió muchísimo, por lo menos mi mirada, y trabajar en equipo interdisciplinario es fundamental. Creo que el doctor Emilio es muy revolucionario, en la buena medida digo, ¿no? No revolucionario para mal, sino que para bien, porque la mirada que él da en cada paciente, sí, es cierto, a mí me sorprendió, digo, ese era el tip que me faltaba como complemento para mis pacientes. Por ahí tenía toda la mirada y hablaba del tercio medio, de fomentar la respiración, ir al otorrino, liberar la vía aérea, pero sin un complemento de una logopeda que le enseñe a respirar, que enseñe a respirar, que enseñe a colocar la lengua en su punto, que enseñe a tener un sellado labial, nada va a ser posible en los tratamientos. Entonces creo que ese es el cambio que necesitamos. Los aparatos en sí hay muchos. Siempre digo que uno tiene que manejar lo que más, se sienta cómodo. Hay cambios, yo hice cambios, voy a seguir haciendo cambios, ¿no? Porque de hecho me llaman otras empresas, también quiero probar los aparatos del doctor Emilio, qué beneficios me van a dar. Yo abro mi mente en bien de la estabilidad de mis pacientes, no de una marca o una línea de aparatos. Eso lo hice antes mucho tiempo y me equivoqué como profesional. Entonces digo que ahora, y se ríe, te reís, pero desde que cambió mi gobierno, que se dice ser libertario, sabes que me transformé en una odontóloga en libertad. Wow. Y voy acompañando al gobierno en la libertad, pero en mi profesión voy acompañando ahora la libertad de tener todas las herramientas posibles para el tratamiento de mis pacientes. Y no es una marca, es qué marca me da cada cosa que me pueda servir para individualizar el problema de mi paciente. Eso es lo importante, tener la mente abierta, tener elección libre de poder utilizar en un caso una cosa, en otro otra cosa. Ejemplo, seguro que vos en algún momento la línea de miotalea, el TLP, que es un aparato que se usa mucho, que a mí me gusta dárselo al niño después de una cirugía y que vaya al logopeda con el aparato, pero algunos en mi país no lo quieren, entonces que le enseñe sus terapias funcionales. Ningún problema, porque no todos tienen el mismo librito, ¿no? Entonces puede ser un complemento o la logopeda tiene su ejercicio, su visión. Y una vez me asombró en Bolivia que yo di toda una clase de toda actividad miofuncional, que yo me fascina, y me dijo la logopeda, que Ay, estaba en el salón, y le digo, si vos tenés algo que decirme, decime. Y entonces me dice, Liliana, no estás trabajando la lengua en la parte posterior.
entonces eso tampoco te va a funar la cirugía. Y le digo, ay, qué gran aporte, porque yo no soy la logopeda, ese es tu trabajo. Solo yo trabajaba la parte anterior dándole tono y fuerza a mi lengua para muchas veces que el paciente, esa lengua se tonifique y no ronque a la noche y para darle más tono. Pero bueno, siempre uno aprende de los demás. Así que yo creo que el camino del doctor Emilio es el más favorable para todos, nos cambió la mente y es un gran complemento. Liliana, quería hacerle una pregunta. A nivel de oclusión, eh, los dispositivos con los que suele trabajar usted, que a partir de ahora van a ser más, pero ha pasado muchos años con unos Sí, concretos. eh, Hablamos de bueno, esos ortodoncia, concretos eran blandos, ¿Perdón? no hacían que los que trabajaba antes eran muy blandos y no tenía buena oclusión. Bueno saberlo. Vale, o sea, para lo que quiere decir es que necesitamos materiales más duros para poder hacer cambios a nivel oclusal. Sí, y como guía de erupción me pareció muy bueno ese detalle del EM, porque trabaja esqueléticamente tridimensional. En las mordidas abiertas no es el mismo plano, sino que son planos invertidos, o atrás alto y adelante bajo, o adelante alto y atrás alto, y rota esqueletalmente, y la verdad que me está dando mucha satisfacción. Por lo menos hasta ahora lo probé, que ya tengo más de 120 casos registrados. Y bueno, justamente ayer tuve la reunión vinieron de Finlandia para ver mis casos clínicos y se quedaron sorprendidos. Em, pero no quiere decir, mira, mi experiencia no quiere decir el aparato en sí. Yo creo que ahora voy a probar los aparatos del doctor Emilio y después, dentro de unos meses, te diría diferencias sustanciales, ya las vi, que se logran. Solo saber hacer un buen diagnóstico, eso es lo importante. Seleccionar bien los aparatos y hacer un buen diagnóstico. Para mí eso se basa todo. Pues Sin duda, No Liliana, sé qué. sin duda, el aparato no es nada, el aparato no es nada, el aparato es una guía, pero el trabajo masticatorio, sobre todo para nosotros la parte fundamental del pastel es la masticación. No podía ser de otra manera, ¿sabes? No hay quien mastique, la industria no ofrece nada más que, con perdón, o sea, iba a decir un taco, cosas blanditas que nos invitan, hemos cambiado el comer por el beber. Nadie está dispuesto a masticar, nadie. Y una persona que no mastica no respira, es que no Claro, respira. Si no mastica un niño, no respira. Es que no, es que es más claro que el agua. O sea, el aparato, que sea la masticación. tal cual, El aparato es la cesta de la compra, le digo yo a la mamá. ¿Sabes cuál es tu aparato? Que no me compres zumo y yogur, que me compres manzana y zanahoria. Y pan y chocolate, como comíamos antes del Cristo, aquel duro que te ponía los dientes derechos encima. Yo en clase no me acuerdo ningún niño con los dientes torcidos. Todos comíamos pan y chocolate duro. O ahí sea, estamos todos de acuerdo. Si es la comiésemos bien, masticación. tendríamos menos Vamos a trabajo. dejarnos de pamplinas. Es la masticación la que manda. Cuando un niño da un bocado, tal cual, una manzana le da a un niño un bocado, ¿cómo pone su nariz? Igual de abierta que la boca. Igual. No se entiende. Si es que estamos ahí con la sí, respiración. ¿Y cuántos gurús de la respiración están saliendo por todos lados? Que te enseño, que no sé qué. Pero mira, si, enséñale a masticar a un niño y ya está. Por favor. tal cual. Sí, sí. Gracias, Liliana, Eh, por estar tan en sintonía. Yo, Liliana, la conocí en Buenos Aires, me enamoré de Liliana por el corazón que tiene y sobre todo porque hablamos el mismo idioma y porque estoy deseando de Totalmente, que vienes a Barcelona, viene al curso próximo y deseando aprender de ti y el aparato coincide contigo, es lo mismo, exactamente igual.
Yo quizás en un afán de No, simplificatorio hice una... Pero en fin, que estoy deseando de probar también LM a ver si suma, porque yo estoy abierto a todo. O sea, que eso es lo principal. Abiertos a todo. ¿sabe lo que me interesa de su aparato? No tiene agujeros. Ahí se corta. Creo que dijo que no tiene agujeros. Respiración nasal. Ah, pero se me ha cortado, Liliana. Liliana, no te hemos entendido lo No último. tiene. No tiene Una agujeros. tiene agujeritos pequeños, no tiene agujeros y tiene un buen posicionado de la lengua. Con eso, fantástico los chicos. Es el mejor estímulo, porque si yo doy aparatos que tienen grandes agujeros, es una mentira, estoy teniendo una respiración mixta y el Sí, chico no eso. cree que corresponde bien. Entonces, Correcto. no tiene que tener agujeros. O Estoy de mínimamente acuerdo. un hilo de agujero. Estoy de ¿Estás acuerdo. de Sí, sí, acuerdo? total. Sí, Total. total. Y la Estamos todos de posición de acuerdo. la lengua al techo del paladar inactiva, que nada toque en el techo del paladar. El aparato del doctor está correcto. El diseño, los vi. Tiene mucho futuro. Bueno, pero en fin, que hay que estar abierto a todo. Yo mi aparato ya estoy pensando en la siguiente edición porque lo que quiero es mejorar fíjate, o sea, mi aparato, y lo digo y la gente no me cree, no está hecho para ganar dinero, está hecho para el dinero que voy ganando, invertirlo en la siguiente edición. O sea, ya estoy con la tercera generación trabajando porque las curvas, los planos, la oclusión me vuelve loco y el aparato el de Glucofre es un aparato en continua Creo evolución. que las curvas y los planos, Tengo ahí hay que trabajar. En los planos, las mordidas abiertas genitales son tan difíciles de solucionar con las eso. degluciones atípicas. Pero ahí es el odontólogo que no mira la lengua, doctor. No Ya, mira la lengua. ya Y ves. si una lengua no va al techo, no estimula el tercio medio. Y si no estimula el tercio medio, las fosas nasales, no. Y si no mastico, tampoco. Comparto todo lo que dice usted, es así. Es un circuito, es una cadena que es increíble. Pero bueno, Vamos paso a bueno, paso, Liliana. eh, sí. Eh, Pues muchísimas gracias Justo por tu estoy arriba de un intervención. auto. Wow, Bueno, qué lástima que no, se te no, un corta. gusto y ahora voy a ver al doctor el viernes. Sí, sí. El viernes nos vemos en Barcelona. Bueno, Bien. un cariño Eso. para todos. No paran. Vale, Sí, pues nos vemos el viernes. En el grupo tenemos, a Dios gracias, tenemos muchos odontólogos y unos cuantos logopedas y unos cuantos fisios. O sea que vamos haciéndolo, ¿eh? O sea, el caminito está súper interesante, está precioso. Es un grupo grande, es un grupo de 80 personas, pero ya verás qué grupo más bonito porque ya vamos estando todos. ¿Qué es lo que hace falta? Estar todos en ese es otro el... melón, Emilio. Para eso tenemos que quedar otro día con el tema de la inclusión. Pero es muy interesante. Creo que es necesario hablar de eso. O sea que lo planteamos, el hablar otro día de esas formaciones más abiertas. Genial. Si os parece bien, voy a darle paso a una compañera a la que aprecio mucho, es una logopeda, una miofuncional, especialista en motricidad orofacial, y además es CEO de... Osvaldo, cierre micro, por favor. Y además es CEO de una escuela de formación, la Academia María José Martín, que tiene justo esa visión. Ella en sus formaciones incluye a muchos profesionales porque ofrece esa visión integrativa que creo que es la que todos buscamos hoy en día, por lo menos todos los que estamos aquí. Así que sé que está por aquí María José. Abrimos ya tenemos el micro abierto. María Estoy por José, aquí, ¿me escucháis bien? María José, bienvenida. Un placer verte como siempre. Muchísimas gracias. Ay, es que María estoy aquí a José, ver dónde. pues Ahora, que María se me ha José, caído, es un de fallo hecho, técnico.
María José trabaja codo con codo con odontólogos especialistas en RNO. eh, de hecho, trabaja en Córdoba con un referente en RNO, ¿verdad? Colabora con él y colabora con muchos más odontólogos, fisios y posturólogos, em, otorrinos. Tiene trabaja en equipo con grandes referentes a nivel nacional. Podríamos decir que tiene esa suerte o que se lo ha currado, ¿no? Así que nos interesa muchísimo conocer tu experiencia como logopeda miofuncional, pues con este tipo de tratamientos, dispositivos miofuncionales que ya tenemos en nuestras consultas día a día. Bueno, Beatriz, gracias por contar conmigo. Es un lujazo poder contar con compañeras que hagan este tipo de encuentros tan necesarios, porque, bueno, muchas veces está como la pequeña rivalidad, que al final creo que esa rivalidad un poco también viene del desconocimiento, ¿no? Y estos tipos de encuentros son muy enriquecedores, tanto para logopedas como para otros profesionales que realmente pues apreciamos ese trabajo en equipo, porque siempre digo que si remamos juntos, remamos más rápido y al final llegamos antes, que lo que queremos, que nuestro paciente, nuestra familia lleguen antes al objetivo que hemos propuesto, y eso solo se consigue pues si trabajamos en equipo y si pues nos encontramos también entre nosotros. Bueno, pues yo pues como comentabas, para mí una de las cosas con las que más disfruto, más que un trabajo, para mí esto es un hobby, es poder trabajar de forma multidisciplinar, conocer a otros profesionales, que tengamos el mismo punto de vista, ese equilibrio, estamos muy homeostasis entre función y estructura, y que realmente pues al final surgen cosas bonitas, ¿no? De estas sinergias. Entonces, bueno, si me preguntabas qué experiencia tengo, eh, al principio, si me hubieras dicho esto hace unos años, te hubiera dicho muy poca, ¿no? Y creo que aquí coincidimos, nosotros hablamos mucho y aquí coincidimos que cuando nosotros empezamos en toda esta parte de la motricidad orofacial, pues que nos enseñaron a hacer una lista interminable de ejercicios sin ningún sentido, ¿no? El peque o el adulto, en ese momento no teníamos tantos adultos tampoco, frente a un espejo haciendo ejercicios, ¿no? Y entonces ahí pues entendíamos que esos ejercicios eran mágicos y que podíamos conseguir de todo, ¿no? Pero gracias a Dios, ¿no? Y de todo el currazo ahí te incluyo también que hacemos los logopedas, pues nos hemos ido formando mucho más, hemos ido formándonos en esa anatomofisiología, entender cómo son las estructuras musculares, cómo son las estructuras eh, óseas, ¿no? Cómo todo, pues eso tiene que ir en equilibrio y realmente qué está ocurriendo ahí, ¿no? ¿Qué queremos? Si queremos conseguir resistencia muscular, si queremos conseguir fuerza. Y entonces, pues creo que ahí yo, hablando de lo que yo he vivido, ¿no? También, pues al principio no tenía una visión tan integral, ¿no? Pues pensaba que realmente lo que nosotros hacíamos, pues era suficiente para corregir esa función. Pero ya me di cuenta que no, ¿no? Que al final nuestras sesiones se alargaban, se eternizaban, estábamos años con los pacientes y realmente, ¿qué pasaba? Esto no se está generalizando, ¿no? Yo trabajo ahí, estoy ahí con el orbicular de los labios, estoy ahí con la lengua, pero que realmente observo al paciente en reposo y sigue, ¿no? Con ese patrón. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que realmente algo no estaba yendo bien, que necesitamos esa parte estructural, ¿no? Para también que la función nos acompañe. La famosa lengua, ¿no? Que además estaba yo escuchándonos la lengua, la colocación de la lengua, que la demonizamos, ¿no? Como que la lengua tiene la culpa del todo y nos vienen ya igual, gracias a Dios, no tanto porque hay tantos odontólogos tan bien formados en función que ya no nos vienen con ese diagnóstico de
o con ese papelito de enseña a colocar bien la lengua para tragar, ¿no? No, eso no, no se trata de eso, ¿no? Yo te puedo enseñar a colocar bien la lengua y a tragar en una sesión y yo te digo que lo vas a conseguir porque es súper fácil y lo vas a conseguir, pero no, ahí somos una cadena perfecta, somos una cadena de eslabones y yo no te puedo solucionar solo un eslabón de forma mágica, más quisiera yo. Entonces, todos esos eslabones tienen que ir acorde con lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que, pues, si tenemos una lengua que no está colocada bien en reposo durante la función, pues quizás hay una mala oclusión dental, ¿no? Haya una mala postura, haya una rectificación cervical, haya, ¿no? Hay que a lo mejor hay también esa parte de no solo la deglución, es la masticación y es, ¿no? Es la masticación, es la respiración. Entonces, vamos a echar para atrás y vamos a que todas esas piezas del puzzle o todos esos eslabones de la cadena pues vayan acorde y pues que trabajemos en equipo. Entonces, gracias a Dios, pues aquí en Córdoba al menos yo tengo la gran suerte de que hay muchos especialistas. Si no, pues tenemos una amplia red de odontólogos funcionales cerca de nosotros que también podemos derivar y es maravilloso poder trabajar con este tipo de aparatología que a la vez que me está ayudando, ¿no? a sellar ese labio, a esos labios, porque al final todo tiene un proceso. Sí, es como ir al gimnasio. Yo también quisiera ir al gimnasio y tener unas abdominales perfectas en poquito tiempo, no, pero eso necesita un trabajo, ¿no? Y necesitamos ir ganando resistencia, necesitamos ganando fuerza y generando cambio a nivel de estructura muscular y de patrón funcional y conlleva un tiempo. Pero si yo puedo tener de este tipo de aparatología que me está ayudando a conseguir esta función y que además los síntomas de mi paciente ya desde el primer momento que está descansando mejor, que está respirando mejor, que se está colocando mejor, que está masticando mejor, pues para mí es maravilloso. Así que agradezco a todos estos odontólogos que nos están trayendo, ¿no? Nos estaban aportando este tipo de aparatología y que nos ven como eso, ¿no? Como una pieza más de ese puzzle. Córtame cuando quieras, ¿eh? Que yo además vengo de la consulta y vengo como acelerada. Vale, seguro que has estado haciendo todo este trabajo que estás comentando durante toda la tarde. Vale, yo ahí un segundito, vamos a silenciar a Liliana, ¿puede ser? Vamos a ver. No puedo, no puedo leer bien el chat porque lo tengo desde el móvil. Si hay alguna pregunta, cualquier cosa. Vale. Las preguntas las vamos a dejar, si te parece, María José, para después de todas las intervenciones. Ahora, creo que es interesante conocer la experiencia de una logopeda como tú, porque como yo decía al principio, este evento, que fue algo, repito, absolutamente espontáneo, em, bueno, fue sobre todo a través o a partir de conversaciones con compañeras que están demonizando este tipo de dispositivos y me di cuenta de que era porque no los conocemos bien, no sabemos bien cómo funcionan y bueno, el hecho de que se hable de que ayudan a corregir las funciones orofaciales es como tememos que nos vayan a dejar a un lado. ¿No? Entonces, alguien con experiencia, con tanta experiencia como tú, creo que era importante que pueda expresar que para nada es algo así. Es más, para nuestro trabajo es una enorme ayuda. Yo los entiendo como tales. De nuevo, yo siempre he usado pantallas orales planas, pantallas orales con perla. Esto me parece mucho mejor porque además de que me va a funcionar
con objetivos parecidos a mí en mi trabajo, pues parecidos a los de una pantalla oral, hay muchos tipos de pantallas. Aparte es que tiene una función a nivel odontológico, a nivel de oclusión. Por tanto, es como, para mí es obvio que es un maravilloso recurso. Pero Mm. claro, es como, lo veo solo yo. No sé si Claro, vos... yo creo que al final ahí también lo que ocurre muchas veces es que o sea, pensamos en el aparato como tal, pero no es el aparato, sino el uso que se le da, pero tanto de nuestra parte de los logopedas como de la parte de los odontólogos. Y creo que al final hay, hace mucho daño, ¿no? Y ya también mi opinión personal, y porque al final forman muchos logopedas y es lo que me encuentro, es que la publicidad, ¿no? La publicidad muchas veces en Instagram o redes sociales es maravillosa para conocernos, para conocer muchos tipos de tratamientos y demás, pero por otra parte muchas veces nos generan malentendidos, ¿no? Porque a lo mejor estos tipos de aparatos, pues como son funcionales, ¿no? Ayuda a rehabilitar la masticación, la deglución. Creemos que se está vendiendo y a mí me pasaba también que era, uy, ¿no? Es como, no corrige la función. Pero creo que al final es un malentendido de vernos al final de estar leyendo en una pantalla, porque realmente cuando te paras a hablar con estos odontólogos, te das cuenta que no, ¿no? Que sí nos tienen mucho en cuenta y que muchos ya tienen logopedas incluso no que colaboren, sino que los tienen dentro del equipo de la misma clínica y que aunque utilicen este tipo de aparatología y trabajen desde la función, pues nos tienen mucho en cuenta, ¿no? Entonces, creo que al final por eso es importante que este tipo de encuentros que digamos, no, pues vamos a poner claras las cosas, ¿no? Al final eh, el trabajo muscular hace falta y cambiar ese patrón funcional hace falta, pero es que creo que no lo podríamos conseguir solo. Yo tengo la opinión que no lo podríamos conseguir solo. Yo creo que también. De hecho, siempre hemos buscado recursos para esos momentos en los que el paciente, por ejemplo, duerme. Mm, Así que estamos de acuerdo. El problema aquí es quedarnos solamente con los titulares. El kit de la cuestión es justo lo que María José acaba de decir. Como logopeda, si algo no te convence, háblalo con el odontólogo. Si trabajamos por separado, uf, nos vamos a quedar siempre muy cortos. Va de del título que pusimos a este evento, se trata de aunar fuerzas, mm, de sumar, de mejorar. Y aquí tenemos mucho que hacer, tanto unos como otros. mm. María Y bueno, José. yo ya también lanzo aquí porque he visto una propuesta que comentaba anteriormente, ¿no? Que querían probar el aparato y demás de Emilio. Bueno, tú ya sabes que yo tengo electromiografía de superficie, que es la Ujú. forma objetiva de que podamos valorar esa musculatura antes y después antes, durante o después del tratamiento. Así que también me lanzo como, o sea, mi propuesta, porque estoy totalmente abierta pues, de hacer este tipo de valoraciones con diferentes tipos de aparatología para que realmente y de forma objetiva podamos ver esos cambios. Apuntamos, apuntamos. ¿Vale? Yo ya lo he dicho aquí, se queda grabado. Sí, yo estoy Me encantada encanta la porque idea, María José. Vale, no creo que conozca muchos logopedas que tengan electromiógrafo de superficie en la consulta, ¿eh? Ya te aviso. De hecho, Digo, cuando ha bueno, hecho falta los mandamos a Córdoba. ¿Cómo se encuentra María José en las redes? Por favor, sí, Vale. María José Martín Logopeda. gracias. Oye, pues aquí ya sinergias fantásticas, María José. Me parece una excelente idea el poder estudiar y así, bueno, pues vemos las mejoras que hay en el DEGLU 2.0. correcto, correcto. Además, María José la tenemos cerquita, o sea que cae en Córdoba, fíjate. Y Y además soy de encima, Linares. y encima de ¿Sí? Linares, o sea que en el término medio. Y encima trabajando sobre todo con mi querido Pedro Moreno, o sea que estás en donde hay que estar y por eso sabes tanto, María José, porque conoces también el mundo de la RNO, o sea que te has preocupado de formarte, es que todo suma, si es que al final todo suma.
una persona tan inquieta como María José, que no para, es que la vez que yo, en fin, hemos coincidido por ahí en alguna cosa y tal, y bueno, esta chica, cuando pasen 8 o 10 años, pues obviamente tendrás que dedicarte a formar a gente por tu bagaje de conocimientos tan bestial, o sea, es que está claro, o sea, que Ya lo hace, ¿eh? te felicito, ¿no? Si la sigo por ahí, o sea, que la veo que, pero que ese es el camino, estudiar, o sea, no nada solo, o sea, a mí me parece que lo bonito, lo interesante es que todos sigamos estudiando, aprendiendo de todos, que haya mucha gente, pues estoy viendo a Sara, por ejemplo, estoy viendo a mis queridos amigos, yo qué sé, de la RNO, que los adoro a todos, que forman logopedas, que hacen equipos con este, con el otro, yo qué sé, con Javi Plaza, con Álvaro Mencía, con tal, mira, el mundo de la RNO estaba por los suelos. Yo fíjate, María José, en el Congreso en Córdoba, que estuve yo hablando hace, ¿cuánto? 4 o 5 años fue, 60 personas, María José, un cirno internacional, ¿sabes? Y entonces, pues, voy a romper aquí una lanza por mi amigo Álvaro Mencía, y los dos pusimos la cruzada. Bueno, si la RNO es la base de todo, ¿por qué no la reflotamos? ¿Por qué tal? Bueno, pues en Barcelona pusimos el cartel de no hay billetes. Y en Valencia lo hemos puesto otra vez ya, no hay billetes. 400 personas inscritas, ¿vale? Y ese es el camino, y que haya pues de todo. Sé que hay fisios, sé que hay logopedas, sé que hay kinesiólogos, sé que hay, bueno, como tiene que haber, posturólogos. Pues, ¿por qué? Porque por ahí van los tiros. ¿Por qué? Porque esto va rápido y se trata un poco, pues, de estar todos cuanto mejor formados, pues mejor, ¿vale? En Así, nuestras áreas y áreas afines. sí. Importante. Vale, pues si os parece, le damos paso a la doctora Teresa Flores, odontóloga, posturóloga, eh, odon- odontóloga funcional para Masinri y docente en la Universidad Internacional de Cataluña. Así que Teresa nos va a contar, porque ella suele utilizar también estos activadores, nos va a contar cuál es su experiencia en clínica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me oye bien? Hola Teresa, se te oye y se te ve divinamente. Gracias. Que yo no he utilizado mucho el Zoom para compartir pantalla. Había preparado... voy a ver si sé ahora. Nada, son dos... ¿dónde lo he puesto? Aquí, es que me lo tapa el... Un momentito. Ahora, ¿se ve? ¿Hola? Sí, se ve perfectamente, Ah, Teresa. vale, vale. Vale, voy a ver si puedo... que no había hecho reproducir aquí. Bueno, en primer lugar quería daros gracias por haberme invitado a hablar aquí. Y bueno, yo quería hacer una aportación desde la visión de la posturología, porque como sabía que había doctores que iban a hablar mucho focalizados en la parte oral, he pensado que quizás era otro punto de vista para las personas que asistían aquí a escucharnos hoy. Entonces, perdón. No, no puedo pasar. Pues no sé. Cada vez que le doy, se me va. Bueno, la posturología muchas veces es mal entendida desde el punto de vista que todos piensan que la postura es simplemente el comportamiento musculoesquelético del cuerpo, el posicionamiento o incluso si funciona o no funciona bien, ¿no? Pero en realidad la postura es una amalgama, es el resultado tónico de que nosotros podemos ver en la persona, de una amalgama interna que tiene mucho que ver con su sistema biológico neurofuncional, ¿no? De cómo respira, cómo mastica,
de su parte neurosomática, del comportamiento de su sistema nervioso, del sistema nervioso autónomo, que tiene mucho que ver con el simpático, con el parasimpático, que además está muy unido al nervio vago, al nervio trigémino y todo ese comportamiento. Evidentemente también tiene que ver con la parte genética, epigenética, o incluso con la parte psicoemocional de la persona. Todo eso, unido interiormente, pues da el resultado que nosotros vemos cuando evaluamos al paciente desde su perspectiva de salida y funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué el activador es un aparato ideal para el trabajo a nivel postural del odontoposturólogo en los patrones de alteraciones posturales descendentes, ¿no? Voy a ver si me pasa. Y si, vale, he puesto el confort aquí en honor al doctor Emilio. ¿Por qué? Porque el aparato, el activador, es un aparato que resulta muy útil en muchas áreas diferentes de este comportamiento postural. Es decir, sí que es cierto que tiene una parte que trabaja la parte estructural propiamente de posicionamiento de los dientes o ayuda al posicionamiento de los maxilares, crecimiento, etcétera, pero hace un trabajo muy bueno a nivel neurovegetativo por todo el tema que el doctor ha hablado, ¿no? de la parte respiratoria, deglutitoria, posición de la lengua, ¿no? que hemos comentado aquí. También tiene ese componente que, bueno, que puede, por ejemplo, todo el trabajo de la dentosofía, biodescodificación, etcétera, que incluso hablan, ¿no? de ese componente emocional propio que tiene la boca en relación pues eso, con el sistema todo emocional, que tiene también que ver cómo nosotros percibimos el entorno y cómo nosotros al final nos proyectamos hacia el entorno que es nuestra postura. Entonces, este aparato, a nivel de todo el componente del odontoposturólogo, es un aparato realmente muy utilizado y con muchas cualidades que lo hacen muy interesante. También, y aquí viene la colaboración más importante que podemos tener los posturólogos y los logopedas, o los odontoposturólogos y los logopedas, o los posturólogos en general, y es el tema de los reflejos primarios. Los reflejos primarios son reflejos que, como sabemos, muchos de ellos ya se crean a nivel intrauterino, como puede ser el reflejo de búsqueda, el reflejo de succión. Ese reflejo, por muchos motivos, puede no estar bien integrado, por motivos del propio desarrollo intrauterino, por el tipo de parto que puede tener el niño o desarrollo del niño a nivel de su psicomotricidad. Y entonces, al no haber una buena integración de ese reflejo, tampoco hay un buen reflejo postural. Entonces, estos reflejos muchas veces, ¿cómo se ven en los pacientes? Pues con degluciones atípicas, posiciones de lenguas bajas, respiradores orales, que ahí es básico e importante la colaboración del odontólogo, el odontoposturólogo o el odontólogo funcional, como queramos llamar, integrativo, como lo queramos llamar, con el terapeuta. Non ho ¿no? sopato. Sí, perdón, con el terapeuta logopeda miofuncional para que ayude a esa integración, porque sin ese reflejo no integrado adecuadamente, evidentemente no se integrarán las funciones, pero también será más complicado integrar un buen reflejo postural para que ese niño cambie ese contexto postural, que a su vez, como he comentado en la primera diapositiva, no es un contexto puramente musculoesquelético funcional, sino que conlleva muchos otros apartados que quizás no son tan visibles, pero que son de una importancia extrema.
A nivel de evidencia científica, de hecho, uniendo un poco la parte del activador funcional con esta parte del tema postural, miofuncional, etcétera, se está estudiando que sin una buena oclusión no hay un buen desarrollo de la corteza somatosensorial, con lo cual es muy difícil un buen desarrollo a nivel de la propiocepción del niño, quiere decir, bueno, del niño y del adulto. Quiero decir, ese niño o ese adulto, o sea, esa persona no va a tener un buen autoconocimiento de sí mismo, con lo cual esa integración de todo el tema de deglución, masticación, etcétera, va a ser mucho más deficiente que si vamos trabajando conjuntamente con una buena oclusión, porque esa corteza somatosensorial se ha visto que se activa mucho más. Y además, lo que también es muy interesante con respecto a este tipo de activadores, hablando un poco, ¿no?, de los activadores, por qué el uso a este nivel, y es que se ha visto que el trabajo, o sea, cuando una persona, un grupo de pacientes, se pone férulas donde sus dientes quedan fijados, férulas rígidas, la típica férula de Michigan o férula que se pone usualmente, hay menor, activación también de esa corteza somatosensorial. Lo que quiere decir que todo tipo de aparatología que estemos utilizando, donde haya una mayor fijación a nivel de la oclusión, limita la integración de esa propiocepción que es tan importante para la reeducación de los hábitos funcionales que trabajáis vosotras y que obviamente trabajamos nosotros. Por lo tanto, el aparato de este estilo, ¿no?, como los activadores, como el de Quick Comfort o otros para quien utilice otro tipo de activadores, es muy interesante porque no fija el ligamento periodontal, no fija esa movilidad dental y por lo tanto, al no hacer esa fijación, nos permite seguramente un mejor desarrollo también de la corteza somatosensorial y por lo tanto de la integración propioceptiva necesaria para la integración seguramente de esos reflejos primarios no bien activos, de ese reflejo postural que por lo tanto no se puede dar y de esos hábitos orales que no se están haciendo adecuadamente. Y ya está, esto era un poco la aportación que yo quería dar desde el ámbito, quería ser breve porque creo que era importante y bueno, espero que haya sido interesante para vosotros. Muchísimas gracias, Teresa. Un verdadero placer escucharte, sobre todo por ese punto de vista tan específico como es el de la posturología, que bueno, no habíamos comentado en profundidad, pero es realmente importante. Vale, Sí, pues gracias. creo, como aquí en España empieza a ser un poco tarde, quizás podamos abrir el turno de preguntas y aquellos que queráis hacer alguna pregunta, pues a cualquiera de las personas que han intervenido, pues, usamos el icono de levantar la mano, abrimos micros y lanzamos por orden. ¿No hay preguntas? Sí, Sara, abre micro, Abro micro. todo tuyo. Espera que No, bueno, me vas a permitir, me van a dime. permitir todos que te presente. Sara Bureu, aparte de ser especialista en RNO y RMR, es formadora de logopedas en RNO. Y como bien hemos ido diciendo todas las personas que hemos hablado, es fundamental para los odontólogos tener nociones de terapia miofuncional de la misma forma que para nosotros es fundamental entender algo tan básico como la RNO. Y me permites, yo empecé a leer
al doctor Pedro Planas hace 4 años. Empecé a leerlo y la mitad no, el 90% no lo entendí hasta que hice la formación en RNO. Ahí queda, creo que era importante decirlo. Perdona Bueno, por la interrupción, Sara. gracias, Beatriz, gracias, te lo agradezco mucho, agradezco tus palabras. La verdad es que yo soy una enamorada fan de la RNO, o sea, yo hace ya muchos años que me formé con el maestro Javier Plaza y bueno, eso es como un virus que te entra y ya está, y ya estás muerto, ya no te lo puedes sacar nunca más en la vida. Entonces, no, yo solamente mi aportación es para comentar un poquito, pues eso, ¿no? Que estoy encantada de haber escuchado a los grandes maestros que han hablado todo. Yo pues me formé también con Emilio, en fin, cuando entras en este mundo, ¿no? De la odontología funcional, pues no puedes parar de formarte. Ahora estaba escuchando a Teresa que realmente al final te das cuenta de que tendrías que saber tantas cosas porque, claro, empiezas a hablar que de reflejos primitivos, es que es como, es terrible porque cuanto más sabes, pues más te das cuenta de que no sabes nada. Pero bueno, al final yo lo único que mi granito de arena, ¿no? Es, bueno, partiendo de esa base, ¿no? De que creo que la RNO es fundamental. Mi experiencia solamente quería compartirla en ese sentido, ¿no? La formación, o sea, yo me di cuenta de que la RNO era algo que con los logopedas con los que yo colaboraba, porque trataba a muchos niños, era como que nos faltaba que entendieran qué era lo que yo estaba haciendo y por qué, ¿no? Entonces, bueno, de ahí salió un poquito toda esa idea de las formaciones, que pues es algo que sigue en marcha, en fin, toda esta parte de divulgar la RNO, que para mí es muy importante. Pero lo que ha ocurrido es que a través de esas formaciones a logopedas yo me he dado cuenta de cómo de importante es o cuántas cosas tiene que aportarnos la logopedia a nosotros odontólogos, ¿no? Entonces, realmente ha sido como un baño de humildad el hecho de decir, o sea, yo tenía una idea de lo que era la logopedia y ahora tengo una idea completamente distinta. Gracias, pues eso, ¿no? A conocer a profesionales como tú, Beatriz, como Miriam, como un montón de profesionales que he conocido, que realmente no, este camino es el que nos ayuda a conocer un poco, pues, todo lo que podemos sumar, ¿no? Que es de lo que va todo esto en bien del paciente. Entonces, de verdad que animo a todos los odontólogos a, pues eso, ¿no? A colaborar con sus logopedas, a dialogar, a comentar los casos. Yo, por mi manera de ser, es mi práctica habitual, ¿no? Con los logopedas con los que colaboro, pues oye, mira, tengo esta herramienta que es la que creo que va a ir mejor con este paciente. Yo soy una enamorada de los DEGLUS. Los DEGLUS Baby son, o sea, lo más, es una maravilla. Pero lo interesante para mí es eso, ¿no? Esa parte de diálogo que es lo que, bueno, todos estamos realmente de acuerdo en eso, ¿no? En esa parte de dialogar, de sumar, de comentar, de aportar, que al final es un poquito pues, lo que todos queremos, ¿no? Que nuestros pacientes sean de la parte de logopedia, sean de la parte de odontología, pues realmente solucionen sus problemas y poderles ayudar. Entonces, bueno, solamente pues eso, ¿no? Comentar esa experiencia, ¿no? De que me ha hecho a mí descubrir realmente cosas que desconocía de la logopedia, como creo que muchos odontólogos también pues todavía desconocen y esa parte realmente ha sido muy enriquecedora. Es muy enriquecedora la colaboración. Solamente quería compartir un poquito mi experiencia al respecto y nada, y encantada y muchas gracias por la iniciativa, Bea, que es fantástico que estemos aquí tanta gente reunida y todos un poquito remando, como decía María José también, ¿no? En la misma dirección y de eso se trata. Solo quería darte las gracias y compartir mi experiencia. Muchísimas gracias, Sara, y gracias a Gracias. todos los que asistís.
Le voy a dar la palabra a Cintia. Cintia, cuando quieras, puedes activar eso. Bueno, gracias por esta presentación. Yo soy de Perú, soy odontopediatra y la verdad es que, bueno, le he escrito al doctor Emilio, a Sara, a muchas personas aquí porque realmente me apasiona mucho todo el tema de la odontología funcional, pero yo tengo una duda principalmente que ustedes tienen una gran ventaja de poder tener, creo que en España es donde más me aparece cuentas de odontólogos, de logopedas que manejan esta parte de la RNO. En Latinoamérica creo que no hay muchos, en mi país la verdad no. Y lo que me gustaría saber es en el caso, por ejemplo, doctor Emilio, del máster que usted dicta, los dispositivos que utilizan pueden llegar a Perú, o sea, o ¿cómo lo manejan? Porque claro, uno puede aprender todo, pero luego el problema es aplicarlo, que ya me ha pasado con otros dispositivos en otras formaciones. Entonces, a mí en verdad me interesa mucho, pero me preocupa un poco luego la aplicación clínica después de aprenderlo, ¿no? Obvio. Ya están en Perú, o sea, la respuesta no puede ser más clara. Ya, pero están en Perú, pero no a disposición del público en general, odontológico, odontólogos, no, sino de aquella gente que está formada, como es lógico. Entonces, en la edición de Buenos Aires, o sea, este verano hemos hecho México, Colombia y, bueno, y Argentina, pues había un grupo de odontólogos peruanos, había 4 o 5, entonces ellos ya lo están manejando. O sea, lo importante del dispositivo, no del dispositivo, es saber sacarle partido al dispositivo, claro. Y entonces, cuando nos piden, o sea, yo tengo terminantemente prohibido al fabricante que envíe a nadie que no tenga formación, ¿vale? Porque eso, en manos de alguien que no sabe lo que es, pues no sirve para nada. Todo lo contrario, la puedes liar parda, ¿no? Así es que en Perú ya hay un grupo de odontólogos que lo están manejando, ¿vale? Doctor, disculpe, pero una vez que, o sea, entiendo que ellos en la formación han adquirido los dispositivos y cuando ya los usen en sus pacientes para volverlos a solicitar, o sea, ¿hay algún problema con enviarlos hasta acá? Porque a De veces momento, por, no sé, por... de momento no, de momento están enviando pues hoy concretamente ha salido, no sé, me han dicho que ha salido unos 200 para México y para Buenos Aires han salido, me parece que otros 300, bueno, 400. O sea, se están enviando mucho dispositivo de la gama de Gluconfor, se está enviando y en Colombia ya hay, creo que allí ya, o sea, hay un distribuidor allí. O sea que poco a poco, pues obviamente va llegando a todos los rincones, porque se trata de que tengas el dispositivo si es que lo necesitas, ¿vale? O sea que esa es la idea. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna compi se anima a preguntar? No se nos animan las logopedas. Vale, pues Emilio, en el chat al principio voy a ir un poco hacia atrás porque Sí. había, creo que es compañero odontólogo, creo. Eh, em, Te hacía a ti una pregunta directamente. He visto que si había plazas, para este año no tenemos plazas porque los grupos de Madrid y Barcelona están completos, pero hemos abierto ya 2025, bueno, en la página del Máster Odontología Biológica RMR, y ahí se actualizan las fechas. Vale, salen las de España y las de Hispanoamérica también. Y las de Hispanoamérica salen en unos días porque creo que vamos a ir a 7 países este verano, vamos a estar un par de meses por allí, con lo cual Perú, por ejemplo, queremos ir. O sea, Perú se está armando un grupo en Perú, es lo que me han dicho. Al final es organizar y llamar a los profesionales. Decían por ahí que, bueno, Cintia lo ha comentado, y es algo que los odontólogos eh, que no ejercen en España, bueno, de Hispanoamérica, me preguntaban, tienen muchísima dificultad para encontrar especialistas en RNO, Sara.
Hay que ir. Ahora te tienes que Emilio ir. ya ha ido. Estamos Emilio en ya ello, está. estamos en ello. Estoy organizando ahora una edición online. Bueno, hemos hablado con Cintia Pues para, pues eso, ¿no? Porque hay mucho interés en la RNO mm, y realmente es una pena que, bueno, pues eso, ¿no? Que sí se puede hacer. Yo, mm, de momento, desde mi humilde posición, pues mis pequeñitos grupos online que me gustan pues mucho. genial, genial. Yo te animo porque, bueno, porque Sí, es que es el camino. sí, Es el- sí, está claro, está claro. Estamos ahí, ahí estamos, poquito a poco. Vale, pues Emilio planteaba Darlenia un caso, dice, un paciente de 4 años, entiendo que esto, sí, bueno, con apnea obstructiva del sueño, braqui, mordida profunda, tiene trastorno respiratorio del sueño, comprometido, adenoides y amígdalas en un 25%. Utiliza el protocolo para, pregunta para ti directa, ¿utilizas el protocolo para mejorar la vía aérea de disyunción? Más tratamiento interdisciplinario y luego usas Degluconfor. Yo combino, puedo disyuntar una boca y combinar, obviamente, pues, en fin, es que cada caso es un mundo, o sea que Ay, creo que la pregunta era que si puedo usando el combinar. Deglu Sí, sí. no usas la disyunción, pero yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Que se puede ¿Combino usar. disyuntor con Deglu? Sí, perfectamente. Vale. Perfectamente. ¿Por qué? Porque le ganamos, claro, pues si pones la pantallita, pues ya le va ganando terreno a tu respiración nasal, o sea que, y lo de siempre, en fin, pero ya, ¿sabe lo que pasa, Beatriz? Que nosotros no contemplamos las funciones orales por separado, porque un niño que no mastica bien, no respira bien, te lo he dicho, ni traga bien, por lo tanto... El Deglu no le va a resolver. Por lo tanto, tiene que entrar en el equipo. Quiero decir que hay que trabajar todos en conjunto y tratar no una función sola. No, Todas. la de función sola no, todas. ¿Vale? Y en eso, Beatriz, me da la razón porque lo hemos hablado alguna vez y coincidimos perfectamente. O sea que De hay hecho, sintonía, hay sí. sintonía total. Yo aquí quería hacer mi aportación, ofrecer mi experiencia y dar mi opinión, que solo es una opinión, pero bueno, esa es la mía. Yo siempre digo que degluciones atípicas como tales no hay. Las degluciones disfuncionales son una consecuencia siempre de un problema respiratorio y o masticatorio, suele ser I más que O, suelen ser de ambas cosas. O sea, de hecho, una dilución atípica como tal, donde no hay más alteraciones, en 25 años de profesión he visto una. Ya está, una cosa rara. Eh, y bueno, tenemos que tener en cuenta, pues, justo eso. O sea, muchas veces nos centramos en la dilución, en corregir la dilución sin tener en cuenta lo que hay previo. eh, Ay, y bueno, tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y muchas de ellas no está en nuestras manos prescribirlas. Entonces, bueno, pues de nuevo abogo por ese trabajo en equipo, por esa coordinación, por ese contacto, por ese sentarte con el otro, con la otra persona, el otro profesional y dar el aporte. Yo cada vez que me siento con un odontólogo, con un ortodoncista, siempre en cada reunión aprendo algo nuevo. O sea, no hay una sola reunión en la que no aprenda. Y de hecho, creo que está por aquí Rafa, es un ortodoncista de Sevilla, alumno tuyo también, Emilio. En la última reunión que tuvimos, creo que tuvimos que parar porque creo que nos están esperando las familias para cenar. Es enriquecedor. Y yo siempre he pensado que dos cabezas son mejor, piensan mejor que una, cuatro mejor que dos. Y al final, compartir conocimientos lo único que hace es hacernos mejores profesionales de forma individual. Así que bueno, espero que este encuentro, como todavía no sé el nombre que tiene, eh, bueno, haya servido a los que hoy nos acompañan y a los que finalmente lo verán en diferido, que no se iba a grabar, pero
pero bueno, se ha grabado toda la sesión. Y no sé si no tenemos preguntas ya, lo damos por finalizado. Yo tengo que entrar, una chispa, un momentito, bueno, una chispa, yo lo de feliz aquí en Córdoba, un momentito solo para agradecerte lo que has puntualizado de la deglución atípica, porque es que yo abogo, y es que a mi alumna de motricidad, ya sabéis que os lo digo, quiero quitar el concepto de deglución atípica, porque es que me horroriza. Así que también, pues, esa Espérate, puntita ahí que mi también. nombre es Tendrás que ese. cambiarte el nombre, Bea, tendrás que cambiarte el nombre y eso va a ser un problemón. Sí, mi nombre en redes es un problema en la página web. Pero bueno, mira, por gracias a eso, ¿no? Al final es bueno, ¿no? Porque al final te da visibilidad y visibiliza el problema. Porque eso es importante, que hasta llegar aquí ha sido muy difícil. Pero hay más detrás de esa deglución atípica, así que capó. Exacto. Tenemos que centrarnos en todo el sistema y no solamente en una de las funciones, ¿eh? Eso nos deja muy lejos de los objetivos que queremos conseguir. Oye, pues muchísimas gracias a todos, a María José, a Sara, a Emilio, a Teresa, a Liliana, a Julia, a Almudena, que la estoy viendo ahora mismo, a Ana, a todos los odontólogos que se han unido a nosotros y logopedas. Nosotros los logopedas siempre estamos en inferioridad, somos menos, mucho menos, pero bueno, cada vez somos más los que abrimos nuestras mentes y bueno, aprendemos más allá también eh, de nuestras competencias. Igual que se dice de los dentistas que miráis más allá de los dientes, nosotras también cada vez miramos más allá de la función y más allá de la boca. Así que Gracias a ti, Beatriz, por esta iniciativa tan fresca, tan actual, tan necesaria, ¿vale? Así que te felicito, ¿vale? Gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues lo dejamos aquí, ¿no? Y nos vamos a cenar. Los que cenen, los que cenen. Eso, ya no. Va, pues Sonora. Chao. un placer, como siempre. Adiós, gracias.